Bueno, vamos a comenzar orando. Amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza. Agradecemos, Padre, este tiempo que nos permites pasar a tu lado, este tiempo, Señor, en que nos has permitido honrarte y alabarte. Y ahora, Padre amado, que vamos a comenzar tu palabra, a estudiar tu palabra, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu sea enseñándonos, sea redarguyéndonos, sea obrando, Señor, en nuestro corazón, sea tu Santo Espíritu, Padre, alimentando nuestro ser interior, nuestro espíritu, Padre amado, para que de esa manera podamos comprender tu palabra, podamos comprender tu voluntad, podamos comprender lo que quieres enseñarnos en esta mañana y que nuestro corazón esté dispuesto a ser enseñado, esté dispuesto a comprender tu palabra, esté dispuesto a honrarte y exaltarte, amado Padre. Dejamos en tus manos nuestras vidas, dejamos en tus manos, Padre nuestro, ser este tiempo y todo sea para gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos de la palabra de Dios al libro de Éxodo. Continuamos nuestro estudio en este nuevo año del libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 11, vamos a leer hasta el 17 por ahora. 34. Éxodo 34, versículo 11 al 17. Al 17. Amén. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de ti, delante de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sea tropiezo en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Amén. Entonces, en nuestro estudio que hemos venido realizando del libro de Éxodo, llegamos al capítulo 34 y en los versículos anteriores del 1 al 10 leíamos que el Señor había renovado su pacto con el pueblo, ¿cierto? Que el Señor había como que nuevamente, a pesar del pecado del pueblo, a pesar de que mientras Él le estaba dando la ordenanza a Moisés de los mandamientos de la ley, mientras estaba Él haciendo las primeras tablas, el pueblo de Dios se había apartado. No habían pasado mucho tiempo cuando ya estaban digamos que desesperados, y hicieron o le pidieron a Aarón que hiciera un dios para adorar, algo físico para ellos ver y adorar. Y entonces ahí hubo la corrupción y se realizó el ídolo del becerro de oro y empezaron a adorarle. Y el Señor se enojó con ellos, pero a pesar de su enojo, y hubo consecuencias, ¿no? Dice que ese día murieron como 3,000 hombres. Entonces vemos cómo el Señor de todas maneras obró con justicia, pero renovó su pacto. Tuvo amor y misericordia por su pueblo. Y tuvo compasión, renovó ese pacto y volvió a hacer, se selló ese pacto con unas nuevas tablas de la ley que estaba haciendo el Señor.
Pero Dios mostraba ahí en ese momento también su carácter y su santidad. Su deseo era que su pueblo permaneciera apartado del pecado, ¿cierto? Apartado del mal y de la idolatría. Y mostró ese carácter perfecto de Dios que es evidente en esas palabras, y decía que es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad, perdona el pecado, pero no perdona al culpable, ¿cierto? Como el Señor dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿sí? Ahí se estaba reflejando a Cristo con todas estas cosas. Era una imagen que apuntaba al Señor Jesucristo, viendo incluso desde el Génesis, desde la creación, porque ahí estaba el Señor Jesucristo. Vemos que todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia el Señor Jesucristo, y más que todo en este libro de Éxodo hemos estudiado hasta el día de hoy muchas enseñanzas del Señor que apuntan a esa obra misericordiosa de Jesucristo en la cruz, porque Él es el mediador perfecto, es la reverencia o revelación plena de Dios, o sea, es la revelación plena de Dios y la garantía del nuevo pacto que tenemos en Cristo. Amén. Esa es la revelación. Entonces, ahora retomando los versículos del día de hoy que apuntan a esa advertencia contra la idolatría, ¿cierto? Y viene en Éxodo 34, versículo 11 al 13. Dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a todos los feos de esos. Dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean de tropiezo, para que no sean tropezadero, perdón, en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Entonces Dios hace un llamado a su pueblo para que tenga una separación total. ¿Por qué? Porque Dios celoso es, dice la palabra. Dios quiere un pueblo distinto, ¿sí? En medio de esa tierra de oscuridad a la que iban a entrar, porque se veía, y a lo largo de la historia del pueblo de Israel de aquí en adelante vemos toda la perversión que había en esa tierra, pero era la tierra que el Señor tenía para su pueblo, que estaba destinada desde mucho tiempo atrás para su pueblo. Dice que ordena el Señor a su pueblo a destruir altares, estatuas, imágenes paganas, y su pueblo no debía mezclarse con esas prácticas contrarias a la verdadera adoración, que la verdadera adoración era para Dios, ¿cierto? Es para Dios. Y él quería que su pueblo fuera apartado. Leamos 2 Corintios, por favor. Capítulo 6. 2 Corintios 6, 14 al 18. (14 al 18). Segunda de Corintios 6, versículo 14 al 18. Amén. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos.
porque vosotros sois del templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces aquí también en el Nuevo Testamento se habla precisamente de apartarse de la idolatría, ¿cierto? Y decía que no os unáis en yugo desigual, que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, ¿sí? Que compañerismo tiene la justicia con la injusticia, que qué concordancia tiene Cristo con el demonio, con Belial, ninguna, ¿cierto? Nada de eso. Entonces eso era lo que también el Señor quería obrar en su pueblo. Digamos que lo leíamos en el Antiguo Testamento, en Éxodo, que el Señor quería que se guardara de hacer alianzas con los moradores de la tierra, mientras que aquí en el Nuevo Testamento también vuelve y repite lo mismo, porque nosotros no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos en ningún aspecto de nuestra vida. Ni, digamos que a veces en el trabajo es complicado, ¿no? O sea, es necesario, pero uno se mezcla porque trabaja de pronto para un incrédulo, pero no comparte las cosas que hace. No comparte en las actividades de, digamos que de desorden, de borrachera, de todas esas cosas. Es diferente ese compartir a una necesidad laboral, ¿cierto? Es diferente de pronto la amistad, porque el compañero del trabajo es una cosa, pero el amigo es otra, y es una relación más profunda. Entonces ahí donde no debe haber esa comunión con el mundo. Las parejas también, digamos que era lo que sería lo que quería el Señor enseñar. Dice que Israel entraría en una tierra llena de ídolos religiosos, ¿cierto? Y de paganismo, con prácticas desviadas, con prácticas sexuales, de hechicerías, homicidios y prácticas demoníacas, que el Señor quería que su pueblo fuera apartado de eso. Por eso el Señor dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, o sea, qué comunión tendríamos nosotros con el mundo que practica esas cosas. Estamos en este mundo, ¿cierto? Pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. O sea, estamos en esta tierra, podemos encontrarnos con muchas personas mientras vamos en nuestro caminar, pero la decisión la tenemos nosotros si vamos a compartir y a hacer y así como ellos hacen, o si vamos a hacer y a vivir como el Señor quiere que vivamos. Dice, Dios les prohibió convivir con esa idolatría y les permitió destruir esa idolatría. O es más, no les permitió tanto, sino les pidió, les ordenó que debían, dice, derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes. ¿Cierto? El Señor le decía que se apartara de esas prácticas, porque esas prácticas lo que iban a hacer era tropiezo, tropezadero en su vida, tropezadero en medio de ellos, si ellos no se apartaban de eso. Y esto no era intolerancia cultural, como a veces se tiende a decir que uno no es tolerante a las prácticas pecaminosas, sino es protección espiritual. Por eso nosotros no debemos unirnos o sea, al menos de que, o sea, lógicamente estamos en este mundo y está el pecado, pero nosotros debemos, para hablarles del Señor Jesucristo, ¿cierto? Esa es la comunión que podemos tener con ellos, hablarles del Señor, darles buen testimonio, decirles que se arrepientan de sus pecados, ¿verdad? Evangelizarlos, pero no compartir del pecado que ellos hacen. No compartir de las prácticas pecaminosas, no compartir de esas cosas incorrectas que normalmente se hacen o hacen las personas que no tienen a Cristo en el corazón. Toda idolatría es de esclavitud, porque detrás de los ídolos hay prácticas paganas y demoníacas. Hay demonios detrás de todas esas idolatrías de esta tierra, de las imágenes, por ejemplo en las iglesias católicas, detrás de
Hasta hoy en día hay ídolos, o las personas tienen ídolos cantantes y todo eso, y detrás de todo eso hay mucha práctica demoníaca que quiere atraer a las personas para que se distraigan del verdadero sentido de nuestra vida en esta tierra, que es creer en el Señor, aprender del Señor, edificarnos en el Señor, para estar listos y preparados para una vida eterna. Amén. Entonces, ahora Primera de Corintios, por favor, Primera de Corintios capítulo 10, verso 20. Amén. Primera de Corintios 10, el capítulo 10, el verso 20. Dice, antes digo que los gentiles, perdón, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros los hagáis partícipes con los demonios. ¿Sí? Entonces, si vemos hoy en día que a lo malo lo llaman bueno, ¿cierto? Y la amistad con esas prácticas pecaminosas actuales, o incluso desde hace muchos años por tradiciones del mundo, pueden desviar a las personas. Por eso debemos tener cuidado. Por ejemplo, el Halloween, o el llamado Día de las Brujas y esas cosas, nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo, no tenemos comunión con eso. Porque hay personas que dicen, no, pero ¿qué tiene de malo? Me disfrazo de algo bueno, de angelito, disfrazan a los niños de angelitos, de animalitos, y que eso es bonito y que no sé qué, y dicen que es algo bueno, pero no saben el daño tan tremendo, porque detrás de esos disfraces, detrás de esa comunión con esas tinieblas, se mueven prácticas satánicas, ¿sí? Y no es por exagerar, sacrificios a niños, se roban y secuestran niños para matarlos ese día, para sacrificarlos al demonio. Secuestros, violaciones, extorsiones, un sinnúmero de pecados que se mueven en esas tradiciones humanas, ¿sí? Tradiciones que llevan a ese paganismo. Entonces nosotros no tenemos comunión, porque son prácticas demoníacas perversas que no deberíamos ni participar ni consentir. Ahora, por ejemplo, el año pasado, en la época de diciembre, el Día de las Velitas, que la gente lo ve, que prender la lucecita, pero eso es un acto de idolatría. O sea, tal vez no está tan amarrado a una práctica demoníaca, pero detrás de eso hay prácticas demoníacas. Detrás de eso hay idolatría. Detrás de eso hay un sinnúmero de cosas, porque supuestamente le prenden la velita para alumbrar el camino a María, pero realmente prenden la luz para el camino de los demonios. O sea, realmente eso es una práctica, y tal vez puede ser una tradición, una costumbre, que dicen que no tiene de malo la lucecita, que no sé qué, pero detrás de eso hay cosas perversas. Detrás de eso hay idolatría hacia la Virgen, que nosotros no deberíamos participar en esa idolatría. ¿Qué hacemos nosotros prendiéndole las velitas ahí en esas tradiciones de la Virgen? Nada que ver, no deberíamos ni practicar eso. Nosotros como creyentes no debemos practicar ni participar en esas cosas. Ahora, volviendo ahí a Éxodo capítulo 34, verso 14. Pongan el dedito por ahí. En Éxodo 34, verso 14. Éxodo 34, verso 14 dice:
porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Yo porque digamos de eso, de este versículo, lógicamente se conecta con lo anterior. No participamos de las cosas paganas de este mundo, de las festividades, por ejemplo, el Halloween, como estábamos hablando, porque a Dios no le agradan esas cosas, porque dice acá que no te inclinarás a otros ídolos, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. O sea, Dios es un Dios celoso. No es caprichoso, sino es una pasión protectora, porque alguien podría decir, no, pues es que yo participo de eso, pero igual voy el domingo a la iglesia, no sé qué, pero el Señor lo que quiere es protegernos espiritualmente, porque como detrás de todo eso se mueven cosas demoníacas y perversas, pues el Señor no quiere que nos contaminemos de esas cosas. Porque así como el esposo fiel no comparte a su esposa, Dios no quiere compartir la adoración de su pueblo que tiene para Él, que es exclusiva para Él. Leamos Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio 4:24. De los primeros 5. Cuatro 24. Bueno, dice, porque Jehová tu Dios es es fuego consumidor, Dios celoso es. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso es. O sea, dice la palabra de Dios que Dios es amor, ¿cierto? Pero también dice que es fuego consumidor. Dios es amor para el que se arrepiente, para el que anda en sus caminos, para el que anda buscando de Él, ¿cierto? Pero es fuego consumidor contra el pecado, es fuego consumidor contra el que practica el pecado. Dios es celoso y no quiere para Él un pueblo incorrecto, ni quiere un pueblo que termine en el infierno. Él quiere un pueblo que termine en los lugares celestiales en Cristo Jesús, no en el fuego eterno, ¿sí? A causa de la idolatría. Entonces, por eso es que nuestro caminar debe ser siempre pensando en lo que el Señor quiere para nosotros, para nuestras vidas. Amén. Versículo de Éxodo 34, versículo 15 y 16, por favor. Éxodo 34, versículo 15 y 16. ¿Listo? Dice, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Entonces, aquí muestra el camino a la idolatría. Ojo, porque primero dice que harán alianza con los incrédulos, ¿cierto? Después dice que participarán de sus fiestas. Después que comerán de sus sacrificios. Y después que harán uniones sentimentales y
finalmente servirán a los ídolos. O sea, ese es como, por eso es tan importante y lo que se les habla siempre del yugo desigual y sobre todo en los matrimonios o en su defecto en los noviazgos, en los jóvenes, porque hoy en día quieren que el novio, que no quieren estar solos, no sé qué, un poco de cosas, pero no miran realmente lo que el Señor quiere para las vidas de nosotros, lo que el Señor quiere para sus vidas, sino que miran en el mundo. Entonces, cuando alguien mira a alguien del mundo, empieza a hacer alianza con esos incrédulos, después empieza a participar de sus fiestas y cosas paganas incorrectas, después a comer de sus sacrificios, se unen en esa unión sentimental y finalmente terminan desviados del camino. Finalmente terminan sirviéndole al diablo, sirviéndole a la idolatría, sirviéndole a la inmundicia. Por eso nuestro caminar debe ser siempre en el Señor. Primera de Corintios capítulo 15, por favor. Versículo 33. Quince 33. Amén. Quince. Primera de Corintios 15, 33. Dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ojo, porque de esto se despliega también en la parte, ¿no?, que la amistad, que el compañerismo en el trabajo, sí, o sea, estamos expuestos en este mundo, pero no somos de este mundo, estamos tal vez en un trabajo, en el trabajo secular, por decirlo así, en la oficina o en aquel lugar, en la universidad, en el colegio, donde sea que estemos, hay personas incrédulas, ¿cierto? Pero cuando nosotros empezamos a participar de las malas conversaciones, se corrompen las buenas costumbres que debemos tener. Donde cuando nosotros empezamos a darle rienda suelta al yugo desigual en el sentido de compartir con esas personas más allá de lo que debemos tener, pues es ahí donde empieza a desviarse nuestro camino. Y les leo el versículo de Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿cierto? O sea, debemos guardar nuestro corazón, lo que guardamos nuestro corazón, pero nuestro corazón está expuesto en el ambiente donde participemos. Entonces, si en el trabajo nos dejamos guiar por los amigos, por las costumbres que practican, por las reuniones que ellos hacen, no reuniones laborales, ¿no? Porque tenemos que participar, pero sí reuniones, por ejemplo, de que vamos a celebrar el Halloween, que vamos a celebrar esto, que aquello, con cosas que no convienen. Entonces es ahí donde debemos cuidarnos nosotros, cuidar nuestro corazón. Porque Jesucristo vino a librarnos de la idolatría, no solo la externa, la que uno ve adorando un ídolo, sino la idolatría interna, la que no se ve, la que no es evidente. El Señor quiere que seamos para Él. En Colosenses capítulo 3, verso 5. Colosenses 3, 5.
Colosenses 3:5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En sí, todo ese pecado, las impurezas, la fornicación, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, todo es idolatría. Pero enfocándonos en esa última, de lo que les hablaba, que a veces la idolatría no es externa, sino interna, lo que guarda uno en el corazón. Entonces la avaricia, por ejemplo, el amor al dinero. El amor al dinero es una idolatría a ese dinero, por cuanto eso es pecado, porque dice la palabra de Dios que nadie le puede servir a dos señores, o aborrece uno o amar a uno y aborrecer al otro. Y debemos amar al Señor, amén. Y ahora en Hebreos 1, Hebreos capítulo 1, verso 3. Amén. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí cuando vemos esto, es que Cristo es, dice, el resplandor de su gloria, se refiere que Cristo es la imagen del Dios invisible, la imagen de Dios en esta tierra, ¿cierto? Es el resplandor de su gloria. Y siendo Él, o sea, siendo Dios como que la imagen siendo Jesucristo la imagen de Dios, entonces no necesitamos más imágenes que adorar. Esa es la palabra de Dios, que por medio de Cristo es que tenemos entrada al Padre Celestial, que por medio de Cristo es que debemos adorar al Padre, que por medio de Cristo es el único camino, la verdad y la vida que nos puede dirigir hacia el reino celestial. Amén. Entonces Dios no nos llama a negociar con el pecado, sino a destruir el pecado y a alejarlo de nuestras vidas. Debemos alejar de nuestras vidas del pecado. Cualquier compromiso con el mundo termina seduciendo el corazón humano, ¿sí? Por eso es que debemos guardar y cuidar nuestro corazón de la idolatría, y de las prácticas pecaminosas. Muchas personas piensan que esto es normal, que son las prácticas del mundo, que las tradiciones, que no sé qué, pero todo eso nos puede llevar a desviarnos del camino que tiene el Señor para nosotros. Y Cristo vino a acercarnos a su luz y alejarnos de la oscuridad. Vino a sacarnos de esa oscuridad de este mundo para darnos vida eterna. Si dejamos un ídolo vivo en nuestro corazón, una idolatría, algún día pedirá adoración y nos desviará del camino. Por eso nuestro corazón debe estar limpio de todas esas cosas. Debemos mantener nuestro corazón limpio de cualquier idolatría, porque Dios es celoso, porque esa idolatría nos aparta del camino del Señor. Amén. Volvamos ahí a Éxodo 34. Vamos a leer rápidamente el versículo 18 al 26. Amén. Dice, la fiesta de los panes sin levadura guardará, y 7 días comerás el pan sin levadura, según te ha mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib salisteis de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca, de oveja, que sea macho.
Pero redimirás con cordero al primogénito de asno, y si no lo redimiráis, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas del séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás fiestas de la semana, de las primicias, de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha y a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, ninguna codiciará tu tierra. Cuando subas para prepararte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni dejarás hasta la mañana nada de sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de tu madre. Entonces, de su madre, perdón. Entonces aquí vemos que es una recordación de las fiestas anuales, aunque esto ya lo habíamos estudiado en algunos capítulos anteriores, de las fiestas y de las cosas que el Señor estaba instituyendo para su pueblo, todo conmemorando al Señor, pero también que todo eso apuntaba al Señor Jesucristo. Entonces, así como para irlo resumiendo, la fiesta de los panes sin levadura, que era el recordatorio de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Y esa levadura representaba el pecado. Israel debía comer pan sin levadura por 7 días como símbolo de purificación antes de su salida de Egipto. Y ahora ese cumplimiento en Cristo, en 1 Corintios, leamos 1 Corintios, por favor, capítulo 5, verso 7. Amén. 1 Corintios 5, versículo 7. Amén. Dice, limpiaos pues de la levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros, dice el Señor. Entonces Cristo es nuestra Pascua y fue sacrificado por nosotros. Y dice que debemos limpiarnos de esa levadura, limpiarnos del pecado, caminar como el Señor quiere que caminemos. Como la levadura representa la contaminación del pecado, Dios enseña que su pueblo debía vivir de una vida limpia, debía tener una vida limpia, alejada del pecado, y así es lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, en Cristo recibimos ese pan sin levadura, su cuerpo santo que fue entregado por nosotros, dice la palabra de Dios. Entonces, por eso es que no podemos vivir ni practicar el pecado, ni la idolatría. Por eso el Señor quiere protegernos de participar en esas cosas inmundas para participar en Cristo, para participar con Cristo. Amén. Después veíamos en el versículo 19 y 20 que hablaba de los primogénitos, ¿cierto? Los primogénitos que le pertenecen a Dios. Eso era un recordatorio de la salvación de los primogénitos en Egipto. Cuando fue la última plaga que el Señor desató contra los egipcios, que era la muerte de los primogénitos, tanto de las personas como de los animales, y el Señor salvó los primogénitos de los israelitas, tanto de las personas como de los animales. Entonces, por eso era que tenía que todo el primogénito, digamos que entregarse al Señor, o sea, que sea para gloria del Señor. Y entonces el primer nacido debía ser redimido
con un sacrificio de un cordero, y todo esto apuntaba a Jesucristo como el primogénito. Dice la palabra de Dios que es el primogénito entre muchos. En Colosenses 1:15, por favor. Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible y primogénito de toda creación. El Señor Jesucristo es el primero de toda creación. En Primera de Pedro 1, y más adelante, Primera de Pedro 1, 18 y 19. Amén. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, de esa redención que se hacía antiguamente con el cabrito para redimir al primogénito, el Señor Jesucristo la hizo por todos nosotros. Una sola vez y para siempre con su sangre. Esa sangre del Cordero perfecto fue derramada por nosotros y nos redimió, es decir, que tenemos entrada en el reino de los cielos. Amén. Entonces Jesucristo es el Cordero, su sangre nos libró del juicio, nos redimió, y así como el Cordero redimía al primogénito, Cristo es el Cordero que nos redime y nos da entrada en el trono celestial. Amén. Después en el versículo 21 de Éxodo 34 hablaba del descanso sabático, ¿cierto? Y Dios es nuestro verdadero descanso. ¿Sí? Y aunque fuera en tiempo de arada, de siega, de trabajo, el descanso no se violaba, o sea, era algo que el Señor decía que se descansara, pero el cumplimiento en Cristo es que nuestro verdadero descanso es Cristo. Que Dios no es un Dios de un solo día, de los sábados, ni de los domingos tampoco, sino es Dios de todos los días. Leamos Mateo capítulo 11, por favor. Mateo 11, 28 y 29. Amén. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, cuando estamos cansados y abatidos y tristes y deprimidos y cargados y menospreciados y todo lo que se quiera, ahí está el Señor Jesucristo con sus brazos abiertos para consolarnos, para ayudarnos, digamos que estar con nosotros, porque dice que Él nos hará descansar. Amén. Entonces no necesitamos de ese descanso sabático, sino que todos los días son para Dios. O sea, todos los días debemos vivir de una manera agradable para el Señor. No solo el domingo, cuando nos vestimos aquí de angelitos, de muy elegantes y venimos, pero el resto de la semana estamos viviendo como el diablo. No, eso es lo que no quiere el Señor, sino que andemos como es perfecto. Entonces Israel aprendía que la bendición no viene del esfuerzo humano, sino de la obediencia. Y eso es lo que nosotros también debemos aprender. Cristo es nuestro descanso, no es un solo día, sino Él es una persona. Cristo es una persona y Él es nuestro reposo permanente delante de Dios.
el Dios de todos los días. Amén. Después hablaba de las fiestas anuales, como vimos la fiesta de las semanas, de Pentecostés, que era el recordatorio por la provisión de Dios. Estaba la fiesta de las primicias, era Dios dueño de la tierra y del fruto, ¿cierto? La fiesta de las cosechas, que Dios cuida y alimenta y protege. Y eso reflejaba a Cristo. Entonces, Cristo en Pentecostés, en Hechos 2, ahí se ve la manifestación en la celebración de la fiesta de Pentecostés, como Cristo envía al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Porque Él decía que iba a enviar un consolador, alguien que estuviera con nosotros, ayudándonos, apoyándonos, guiándonos en esta tierra. Y Él lo ha cumplido. Y Él cumplió, y el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y hablaba de las primicias, que todas las primicias apuntaban a la resurrección. Leamos 1 Corintios, capítulo 15, verso 20. Amén. Primera de Corintios 15, 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias. El Señor Jesucristo como primicia, Él resucitó y ascendió al reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que así como Él se fue y los discípulos lo vieron elevarse hacia el reino de los cielos, asimismo un día lo veremos en las nubes y nos llamará hacia Él. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que hayamos quedado, dice que seremos levantados juntamente con ellos para estar con el Señor, para estar siempre con el Señor. Amén. Entonces, he ahí que les primicias de esa vida eterna. Primicias, y todo apuntaba a Cristo. Y la cosecha final apunta al regreso de Cristo precisamente en eso, en Mateo 13. Leamos Mateo 13, por favor. Versículo 39 al 43. Amén. Dice, Mateo 13, versículo 39 al 43. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es del fin del siglo y los sembradores son los ángeles. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen inequidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos, oiga. Oídos para oír, oiga, amén. Entonces, ahí vemos de esa cosecha que tiene el Señor. Esa cosecha que somos los creyentes en el Señor, amén. También en el versículo 25 de Éxodo 34 hablaba sobre la prohibición de lo deudado en los sacrificios. Cuando se presentaban el pan para el sacrificio y todo esto que se hacía al Señor, no se permitía que hubiera nada leudado, porque la levadura simboliza el pecado y simboliza la corrupción, ¿cierto? Y el Señor quería sacar esa levadura del hogar. Recuerden que cuando se preparaba el pueblo de Israel para salir de Egipto, el Señor les ordenó
que durante esa semana de la fiesta de las semanas, perdón, la fiesta de la semana no, sino la fiesta de los panes sin levadura, que sacaran de sus casas, sacaran toda la levadura para que no se contaminara el pan que tenían que hacer sin levadura para el consumo de esa fiesta y de esa conmemoración. Entonces, era que saliera también de sus vidas del pecado, así como hoy en día nosotros debemos sacar la levadura, entonces no vamos a comer pan con levadura, no. No, sacar el pecado de nuestras vidas. Porque si no, los panaderos, ¿no es Pablo? No vamos a comer pan allá. Entonces, es sacar el pecado de nuestras vidas, no estar partícipes con el pecado, no ser practicantes del pecado. Recuerden que una cosa es el pecar por algún tropiezo, y otra cosa es tropezarse todos los días con el mismo pecado. Me hago entender, el que practica el pecado no es de Dios, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, así como, ¿por qué? Porque Cristo es sin levadura, es decir, que Cristo es sin pecado. En Hebreos 4, versículo 15. Hebreos 4. Cuatro 15. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso es que Cristo es sin pecado, porque Él estuvo expuesto a nuestras tentaciones, de las que tuvimos. Cuando Satanás lo tentó con riqueza, lo tentó con poder, lo tentó con muchas cosas, hasta con la comida, pero Él no pecó. Esa es la diferencia, que Él fue expuesto y no pecó, y nosotros muchas veces pecamos, pero por eso el Señor quiere que nos alejemos del pecado, que nos alejemos de la levadura. Amén. Y el versículo 26 de Éxodo 34 hablaba de las primicias de la tierra, y eso representa a Dios como reconocimiento de que todo proviene de Él. O sea, y debemos tenerlo siempre presente. Muchas veces nosotros decimos, y en nuestro egocentrismo y nuestra idolatría personal, decimos, no, es por nuestras fuerzas, es que yo trabajé esta quincena, entonces la plata que me llegó es porque yo me esforcé, hice no sé qué. No, es porque el Señor así dio su provisión, porque el Señor así quiso y así obró para beneficiarnos a nosotros, porque el sustento no proviene de nosotros, sino que todo proviene de Dios, porque Él es el dueño de todas las cosas. Amén. Entonces Cristo es nuestra primicia también. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 20 nuevamente, pero le dice que más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y Él es nuestra primicia. Entonces, digamos que ofrecerlo primero a Dios es una declaración de fe. Y esto apunta a Cristo como la primicia de la nueva creación, la primicia de todo. Y no habla tanto de dar lo primero que recibimos, digamos que hay personas que lo hacen, está bien hacerlo, claro, pero no habla de solo eso, sino es el enfoque de nuestras vidas, y no es lo primero que le ofrecemos al Señor. Y oído esto porque muchas veces no lo hacemos de esa manera. No le ofrecemos nuestro mayor tiempo, sino lo que nos sobra. Muchas veces el Señor quiere es que le demos como primicia nuestro tiempo, nuestro enfoque, nuestra dedicación, presentarnos a Dios primero en obediencia, en amor a Dios. Porque a veces
dejamos las cosas de Dios y dejamos a Dios en segundo plano. Nos preocupamos más por las bendiciones, nos preocupamos más por el trabajo, nos preocupamos más por el sustento. Esas cosas son importantes. No digo que descuidemos de esas cosas, sino que no descuidemos a Dios por esas cosas, porque muchas veces descuidamos al Señor, no le damos la importancia que el Señor se merece en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, en las prioridades que tenemos, y nuestra principal prioridad debe ser siempre Dios. Amén. Vamos a orar para concluir. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te agradecemos, Padre amado, por este tiempo que nos has permitido, Dios Todopoderoso, por este tiempo de escuchar y de estar atentos a tu palabra. Tú has sido bueno, tú has sido fiel, tú has sido bondadoso, Señor. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos nuestras vidas, ponemos en tus manos el resto del día. Que sea de bendición, Dios Todopoderoso, que sea para la gloria de tu nombre. Que esta semana, Señor, más allá de ser fructífera en las cosas económicas o en nuestro bienestar, que sea fructífera para la gloria tuya, que crezcamos espiritualmente, que seamos fortalecidos, Padre amado, para poder estar firmes en tus caminos, para poder estar atentos a tu palabra, para poder estar dispuestos a servirte, a honrarte, a exaltarte en espíritu y en verdad, como lo has hecho hasta ahora, Dios Todopoderoso. Dejamos todo en tus manos, este tiempo en tus manos para la gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Amén, gloria a Dios, amén.